Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver qué es lo que le pasa a un fluido cuando está sometido a una cierta aceleración. Pero primero veamos algo que habíamos visto anteriormente y es cómo depende la presión con la profundidad, porque esto nos va a ayudar un poco a entender todo el problema. Entonces teníamos, digamos, este lago que está lleno de agua, entonces por supuesto que está en reposo todo, y para eso vamos a analizar un pequeño cubito de agua, y si nosotros pensamos lateralmente sobre este cubo, también digamos que pueden haber ciertas fuerzas que están en esta dirección y en esta otra, pero estas fuerzas se deben compensar porque el fluido está en reposo. No obstante a eso, en el plano vertical, sobre ese cubito de agua, actúa la acción de la fuerza de gravedad, por lo tanto hay cierta fuerza que está hacia abajo y que debe ser compensada de alguna manera por el fluido. Y por eso hemos puesto, digamos, estas fuerzas F2 y F1 de esa manera, y veremos ahora qué valores pueden tomar. Un poco para generalizar esto, vamos a asumir que tenemos, en vez de H, este sería nuestro eje Y, y esta pequeña altura, entonces la vamos a, en lugar de DH, vamos a llamarla DI. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Vamos a aplicar sencillamente los principios de Newton, y entonces digamos que toda la suma de todas las fuerzas es cero, porque estamos en equilibrio. Y si nosotros ya entonces vemos qué fuerzas, y proyectándolas, digamos, en la dirección que tienen, primero vamos a tener la acción de la fuerza de gravedad, que sería menos ρ por el v de ese cubito, todo nos daría la masa, lo multiplicamos por g, nos daría la acción de la fuerza de gravedad, menos esta fuerza F1, que está en sentido contrario, y más la fuerza 2, y esto suma 0. Entonces veamos ahora cómo podemos escribir esta fuerza. Bueno, en el primer caso vamos a simplemente a decir que el volumen a quién va a ser igual. Bueno, va a ser igual al área que tiene la cara de ese cubito, esa área, por la altura esta que le llamamos DI, y tenemos G. Y F1, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser la presión a una altura I más DI, y esto hay que multiplicarlo por el área de ese cubito. Y la fuerza 2 sería entonces la presión a la altura I igualmente por esa área. Y esto vale 0. Entonces lo que podemos hacer aquí, como esto todo, simplemente las áreas se me simplifican. Y lo que voy a hacer ahora es reagrupar esto de alguna manera, y divido todo entre DI. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Fíjense que voy a enviar hacia el lado derecho o voy a multiplicar por menos 1. Hagamos esto mejor, multiplicamos por menos 1 y enviamos hacia el lado derecho este término. ¿Ok? Entonces, como multiplicamos por menos 1, me queda más, lo envío para allá y me queda negativo. Entonces me va a quedar P en I más DI menos P en I. Todo esto, recuerden que dividí por DI, y del lado derecho me va a quedar menos ρ y G, porque este DI que estaba aquí se me simplificó. Entonces fíjense que esto, en el límite cuando DI es pequeño, esto es la definición de derivada, y esto lo podemos escribir como dp en DI, entonces va a ser igual a menos ρ en G. ¿Ok? Entonces de esta manera nosotros incluso habíamos encontrado, de aquí podemos encontrar cómo depende la presión con la altura, y entonces bueno, habíamos encontrado que esto sería PI sería un P0 menos ρGH, donde P0 sería la presión aquí en este fondo. Ahora veamos si a este mismo problema le adicionamos además, y vamos a verlo primero separado, le adicionamos además
el caso cuando tenemos un fluido que, además de la fuerza de gravedad, actúa una aceleración, o sea, una aceleración que está como una especie de cubo o de estanque que es sometido a una aceleración. Imagínense que está encima de un determinado camión, qué sé yo, o un auto que lo está moviendo. Entonces, bueno, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos todas estas fuerzas que habíamos visto aquí, las mismas que teníamos anteriormente. Lo que pasa es que ahora, por razones que vamos a ver, estas fuerzas F3 y F4 no se van a compensar y tenemos las mismas anteriormente, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto en el análisis, digamos, de las fuerzas, ya el análisis de las fuerzas verticales es el que vimos, ya no lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer simplemente el análisis de las fuerzas horizontales de F3 y F4. Entonces, si asumimos esta dirección X como positiva, vamos a tener, igual aplicando la ley de Newton, que, o sea, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, y para eso vamos a considerar este cubito con una determinada masa. Esa masa la podemos calcular con la densidad y el volumen. Entonces sería F3, que va en la misma dirección de X, sería positivo, menos F4 sería igual a la masa de ese cubito, que sería ρ por el volumen y por la aceleración. Entonces, ¿esto cómo lo podemos escribir? Bueno, ya vimos que F3 lo podemos escribir como P en X, o sea, la presión justo en esa cara, por el área de la cara, menos F4 sería la presión, pero en X más de X. Aquí, por supuesto, de X sería la sección esta, o el tamaño que tendría la arista de ese cubito, ¿no? Entonces esto también lo multiplicamos por el área y nos da ρ, el volumen. Entonces lo escribimos de la siguiente manera: el área por S de X y por la aceleración. Y aquí ya ustedes se imaginan que vamos a hacer prácticamente lo mismo. Las áreas se simplifican, dividimos entre dx y multiplicamos por menos 1 y me queda P en X más dx menos P en X dividido en dx va a ser igual a menos ρ por A. Y entonces esto, por supuesto, nos lleva a una expresión que es idéntica a la anterior, salvo que aquí, en vez de ser la gravedad, es una aceleración en el eje X. Entonces esto lo podemos escribir como, aquí lo voy a escribir de una derivada parcial, porque estamos teniendo en cuenta más de una dirección. Entonces esto lo voy a escribir como dp en dx igual a menos ρ en A. Entonces fíjense que las dos expresiones, tanto para la coordenada y como para la coordenada X, tienen la misma estructura. Y esto lo podemos escribir de una manera un poco más general como el gradiente de P es igual a menos ρ A, digamos, en la dirección X, más G en la dirección Y. Estos serían los vectores unitarios en esas direcciones. Y es lo que me está diciendo que esto sería lo que es el gradiente. Entonces, ¿pero qué es este gradiente? Bueno, el gradiente en sentido general lo podemos aplicar a cualquier función que tenga un comportamiento espacial, o sea, que dependa del espacio de alguna manera, o sea, que no sea igual en distintos lugares del espacio. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, ustedes deben haber oído gradiente de temperatura, o sea, gradiente térmico, cosas así, o sea, porque tenemos determinada, el valor de esa magnitud puede ser diferente en distintas regiones. Y entonces el gradiente, que nos dice, ¿no? Es un vector que nos va a indicar la dirección hacia la cual el cambio de esa función espacial es máximo. En general, digamos, el gradiente de una función f, esto da como resultado un vector, que si querés lo podemos escribir como df en dx, df en dy y df en dz, donde estas serían, por supuesto, la componente a lo largo de x, la componente a lo largo de y, y la componente a lo largo de z. Entonces, bueno, ¿qué lo otro? Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos está diciendo cómo sería esta composición de las aceleraciones, o cómo nosotros podemos ver vectorialmente esto. O sea, aquí tendríamos el vector g, que iría hacia abajo, ¿no? Tendríamos la aceleración, que iría hacia acá, y esto nos conforma un triángulo, y ese triángulo nos daría la dirección de este gradiente P. Eso un poco lo hemos sacado de esta expresión, de
de la definición de gradiente. Entonces, digamos que si nosotros queremos conocer, y esto es un problema típico, cuál sería este ángulo que tiene el líquido con, digamos, con la horizontal, si le llamamos θ, bueno, ¿cómo podemos calcular este ángulo? Y para eso hemos traído este pequeño esquema de qué es lo que funciona. Aquí estaría mi vector G, ¿no? Aquí estaría la aceleración. Entonces, fíjense que estos triángulos, ¿no? Son equivalentes porque este ángulo es 90 grados, por lo tanto, este ángulo que está aquí, que le voy a llamar θ, es complementario a este. Entonces, este sería 90 menos θ y el vector verde, el ángulo que forma con esta pendiente, también sería 90, por lo tanto, este sería el complemento de este sería el ángulo θ. Y ese ángulo θ, ¿quién sería? Bueno, pues de trigonometría, la tangente de ese ángulo, ¿quién sería? Bueno, sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, sería A sobre G. Entonces, fíjense que ya conociendo la aceleración, podemos conocer este ángulo que sería equivalente al ángulo que formaría la superficie del líquido cuando está sometido a una determinada aceleración. Y bueno, a partir de ahí podemos calcular otras magnitudes como la altura de un lado, la altura del otro, conociendo el ancho del estanque y cosas por ese estilo. Pero esta es, digamos, la expresión que ustedes deben tener y que la pueden aplicar en distintas situaciones. Así que bueno, gracias por la atención y los espero en un próximo video.